Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Bien, hoy les doy la bienvenida, hoy martes 15 de diciembre, a nuestra última sesión del curso que ha organizado el Colegio de Antropólogos, de Antropólogas y Antropólogos de Chile. Para ello, les voy a dejar con Marjorie Murray, quien se va a encargar de dirigir esta sesión y les va a presentar a los expositor y expositora que nos acompañan. Les comento que Marjorie es doctora en antropología por el University College of London. Sus principales líneas de investigación son cultura material, antropología del consumo, etnografía y políticas públicas, maternidad y crianza, y actualmente se desempeña como directora del programa de antropología de la Universidad Católica de Chile. Les dejo con Marjorie, quien les va a presentar a nuestra invitada e invitado para el día de hoy. Adelante, Marjorie. Gracias, Pamela. Muchísimas gracias al Colegio de Antropólogos y Antropólogas por organizar este curso y la sesión que tengo el honor de coordinar hoy día. Así es que sin más, le voy a presentar primero a Antonia Rivas. Antonia es abogada de la Universidad Diego Portales, es doctora en Antropología Sociocultural de la Universidad de California, Berkeley. Ella es investigadora adjunta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y se ha desempeñado también como profesora en las universidades católicas y en la Diego Portales. Antonia también ha sido consultora para distintas organizaciones como la OIT, es experta en derecho indígena y ha trabajado como investigadora de leyes y políticas públicas relativas a pueblos indígenas y tribales en Chile y América Latina, y también en relación a instrumentos jurídicos internacionales específicos para estos pueblos. Antonia ha abordado el reconocimiento constitucional de pueblos indígenas y la implementación de la consulta indígena y ha participado de informes sobre el estado de los derechos humanos y pueblos indígenas en Chile. Así es que los voy a dejar con Antonia y más ratito les voy a presentar a Claudio cuando esté en pantalla. Adelante, Antonia. Muchas gracias, Marjorie. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy honrada de estar en este curso, muy honrada, tengo muchas ganas de conversar y de discutir los temas. Hoy es un día especial. En este mismo minuto se está discutiendo en el Senado, ahora en la tarde, el proyecto sobre escaños reservados en la Convención Constitucional, y vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de otras cosas. Yo he seguido toda la discusión atentamente, así que la tengo ahí, por si acaso llegara a pasar algo y no se aprueba, y me interesa mucho que conversemos y poder escuchar y saber opiniones. Esta clase, que más que una clase es una pequeña presentación, tiene por objetivo, denme un segundo que siempre me pasa esto, tiene por objetivo conversar un poquitito, ojalá de manera simple y fácil, ciertos temas relativos a los derechos de los pueblos indígenas, ciertos conceptos que siempre andan dando vuelta por ahí y que no son de fácil entendimiento. Y por otra parte, me gustaría hacer unas pequeñas precisiones sobre pueblos indígenas y nueva constitución. Finalmente, ¿qué es lo que hablamos? ¿A qué nos estamos refiriendo? Y básicamente esto. Un breve, aunque se ve largo, ¿verdad? Pero ¿qué antecedentes de qué queríamos hablar cuando hablamos de pueblos indígenas y nueva constitución en el contexto latinoamericano? Hay varias cosas que son importantes tener en mente. Yo me imagino que muchas de estas cosas con este tremendo curso que han tenido, yo he tratado de seguir algunas sesiones y realmente es fabuloso y es increíble todas las cosas que han podido ver. Entonces, ¿cuál es el contexto más en términos jurídicos o jurídicos antropológicos del contexto respecto a los pueblos indígenas? Tenemos por un lado la ratificación del convenio 169 de la OIT, que marca un hito fundamental en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero también, sobre todo en la región, que es súper interesante, que se convierte en el lenguaje de las demandas de los pueblos indígenas. Desde entonces, un poquito antes recién, pero con el convenio 169 de la OIT, y acabo de hacer un pequeño break porque esta pregunta me la hace todo el mundo, ¿qué tiene que ver la OIT con el convenio con los pueblos indígenas? La OIT
tenía un convenio que era el convenio 107 de la OIT, que era un convenio sobre poblaciones indígenas, y que se preocupaba especialmente de la especial situación de esclavitud que se encontraban los pueblos indígenas en gran parte del mundo. Y a propósito de eso, se hace este convenio 107 de la OIT, que era un convenio que hablaba de poblaciones, de asimilación, de lograr el grado de civilización. Era un convenio que ahora sería profunda y extremadamente racista. Pero en esa época era la tendencia de lo que se hablaba. Pero ¿qué pasó? Los mismos pueblos indígenas y los mismos estados y organizaciones de trabajadores empezaron a pedir que se revisara ese convenio. Y al revisarse ese convenio es que surge el convenio 169 de la OIT, que es del año 89. Y eso es un antecedente importante saber. No vamos a hablar de eso ahora, ¿verdad? No es la materia, pero es la típica pregunta que la gente hace, bueno, ¿y por qué la OIT? Bueno, porque de alguna manera entra este tema a propósito de la esclavitud de los pueblos indígenas en gran parte del mundo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el contexto que el convenio 169 se convierte como en el lenguaje de las demandas, y eso es un antecedente muy interesante cuando revisemos, por ejemplo, cuando uno ve las formas en que los pueblos o los estados, los gobiernos van reconociendo constitucionalmente a los pueblos indígenas, está inspirado en la lógica de el convenio 169. A propósito de esto también, y muy ligado a la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay lo que se conoce como el giro territorial de las demandas de los pueblos indígenas. Antes las demandas de los pueblos indígenas estaban muy enfocadas a reconocimientos políticos, en general articuladas, ¿verdad? Demandas sobre lenguas, y de repente la presión y el foco de las demandas empiezan a ser cada vez más enfocadas en el territorio. En este mismo contexto, diversas constituciones de la región empiezan a reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. El rango del reconocimiento, lo vamos a ver, es muy variado, desde existen pueblos indígenas en este territorio hasta el reconocimiento de la plurinacionalidad y de la diversidad que existe en otras constituciones. Empiezan también a existir casos de autodeterminación y autonomía consagradas constitucionalmente, como en el caso después de Bolivia, de Ecuador, de México, Colombia, Nicaragua, que fue un pionero en esto, con sus pueblos, con los pueblos indígenas de la costa Caribe, y así se empieza a configurar ciertos elementos. Y en esto también tiene una tendencia especial y una preocupación especial las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana en principio, y esto también es un tema que daría para otro curso, ¿verdad? No tendría competencia para ver los temas indígenas, pero poco a poco, y haciendo una cosa muy interesante, que es diciendo que se vulnera el derecho a la vida de los pueblos indígenas cuando no se respeta el derecho a la integridad o al derecho a la propiedad colectiva. Cuando hace ese vínculo, la Corte Interamericana empieza a meterse en los temas indígenas, y por eso también se da esto que hablábamos del giro territorial de las demandas. Sin embargo, a pesar de todas estas tendencias favorables al reconocimiento constitucional, ciertos modelos de autonomía, en toda la región en general se mantiene o se potencia economías basadas en el extractivismo y en la explotación de los recursos naturales. También se mantiene, y esto es una tendencia que la CEPAL ha confirmado en sus últimos informes y varias cosas, que en general los pueblos indígenas se encuentran en una situación de pobreza y exclusión mayor al resto de la población en general. Y se empieza a dar esto que se llama la brecha de implementación, que es un tema súper relevante que vamos a tener que estudiar cuando veamos el reconocimiento constitucional, que tiene que ver con que uno podría tener de alguna manera reconocido todos los derechos de los pueblos indígenas, pero la brecha que existe efectivamente entre la implementación o la concreción de estos derechos es muy grande. Y otra cosa relevante tiene que ver con, hay procesos migratorios relevantes, ¿verdad? Del campo a la ciudad, en otros sectores, no todo en Latinoamérica, en general Chile es uno de los que tiene más índices de población que migra a la ciudad, no pasa lo mismo en Bolivia, no pasa lo mismo en Guatemala, pero es un fenómeno importante que es fundamental tener en cuenta. Acá yo siempre digo lo mismo, y esto es bastante evidente, pero no hay, y es súper importante tenerlo claro acá, una solución mágica, secreta de la relación de los pueblos indígenas con los estados o los gobiernos. En todos los países del mundo donde ha existido una colonización respecto a pueblos indígenas, hay conflictos, mayores, peores. Entonces, que no lo engañen cuando les digan, no, lo que pasa es que en Nueva Zelanda tampoco.
¿verdad? Ni en Canadá, ni en Nueva Zelanda, ni en Australia, ni ninguno de estos países en general, las relaciones entre los pueblos indígenas y los gobiernos son fáciles. Siempre, no sé qué pasa, pero me llaman por teléfono. No hay solución rápida, no hay solución secreta, las relaciones con los pueblos indígenas son todas siempre complejas porque todas derivan de brutales historias de despojo, abuso, violencia y discriminación. Eso no quiere decir que hay lugares en que han resuelto mejor el asunto, hay lugares, por ejemplo, en Nueva Zelanda donde hay una política de reparación y de restauración, pero sin duda los maorí, la población indígena ya tampoco diría que tiene resuelto el problema y hay muchas dificultades. Eso es un poco como el mapa general. Hay mucho más, ¿verdad? Pero me gustaría. Acá les dejo simplemente una tabla sobre como la secuencia temporal del reconocimiento en América Latina. Entonces, como yo les decía, vamos a ver que Chile y Uruguay son los dos únicos países del mundo que no reconocen, ni siquiera mencionan a su población indígena. Después hay otros países que tienen esta idea del reconocimiento genérico, lo que les decía, se reconoce la preexistencia de los pueblos, se reconoce que existen, se reconocen sus lenguas, y ahí van variando los reconocimientos. Hay otros que tienen reconocimientos expresos a la multiculturalidad, y hay otros que, como Bolivia y Ecuador, que reconocen efectivamente la plurinacionalidad. Pero la pregunta que siempre uno se pregunta, ¿qué significa? ¿Qué significa reconocer el multiculturalismo, la plurinacionalidad, la interculturalidad? ¿Son finalmente conceptos definidos que tienen un significado concreto o son más bien conceptos semánticos, abstractos, que van variando de acuerdo a los contextos políticos? Y eso es lo primero, ¿verdad? Lo primero es decir que cuando nosotros decimos yo, por ejemplo, digo que quiero un Estado plurinacional, ¿verdad? Cuando hago esa afirmación, lo plurinacional no está lleno de contenido por sí mismo. Ser plurinacional en Chile no significa lo mismo que podría haber significado hace 10 años atrás en Bolivia o en Ecuador o en Europa, que también se usa el concepto. Entonces, eso es importante tener esta idea como de la plurinacionalidad, la chilena es importante, ¿verdad? Es importante porque todos los pueblos indígenas son distintos y yo siempre trato de que evitemos estas nociones de esencialistas de entender a los pueblos indígenas como un pueblo indígena universal, que es algo que hace frecuentemente el derecho. El derecho, cuando dice todos los pueblos indígenas tienen un vínculo especial y indisoluble con la tierra, puede ser cierto, ¿verdad? Pero eso hace que finalmente entendamos como si todos los pueblos indígenas tuvieran la misma relación con la tierra y con los territorios. Y eso es muy complejo al momento de aterrizar. Lo mismo pasa con los derechos humanos, frecuentemente. Cuando uno hace afirmaciones genéricas sobre los pueblos indígenas, así es importante para visibilizar sus demandas, pero finalmente lo que hace es que crea este gran indígena universal que no tiene particularidades. Lo mismo, por ejemplo, no sé si algunos tendrán experiencia, la consulta indígena, que tiene que ser pertinente. ¿Qué significa que sea pertinente? Bueno, habrá que verlo pueblo a pueblo, no se puede hacer una definición per se. Bueno, después de esa disquisición, lo que yo quería con decir que finalmente, por ejemplo, la noción del multiculturalismo en sí misma no es una noción mala. Cuando uno habla de algo multicultural, es un escenario que es caracterizado por la diversidad de lenguas, de culturas en los miembros que la conforman. Es una noción que parte de Europa, del reconocimiento de la multiculturalidad europea en los países, y se refiere en general a la convivencia, a la coexistencia, pero siempre desde un plano en que hay una cultura que domina y que reconoce al otro. Y eso es muy relevante, ¿verdad? Porque siempre hablamos desde la lógica del reconocimiento. Para reconocer a alguien tiene que haber alguien que tenga una posición de poder reconocer. Y esa en general es una cosa. El multiculturalismo en los 90 era el término de moda, todos querían ser multiculturales, Kimbricka y los liberales estaban felices, ¿verdad? Y en general se asociaba a esta idea de que es algo que vemos mucho ahora. Si uno estuviéramos escuchando la sesión del Senado, les aseguro que varios dirán que Chile se enriquece, ¿verdad? Y se enriquece de la diversidad de culturas. Sin embargo, lo que pasó con el multiculturalismo en Latinoamérica y que no pasa en otras regiones,
es que es un término descriptivo, pero lo que no reconoce es esta lógica relacional de las desigualdades y las inequidades sociales. Y se empieza a asociar cada vez más al reconocimiento dentro de un modelo neoliberal que busca la inclusión dentro de este sistema. Y al no cuestionar las estructuras de poder, la naturaleza del Estado-nación, sino la generación de ciertos espacios de libertad para los pueblos indígenas, que finalmente provocan las desigualdades. Entonces, finalmente, a partir del trabajo de antropólogos como Hale y otros, o la Elizabeth Povinelli y varios otros más, empieza a darse esta lógica de finalmente qué es lo que se reconoce. La Elizabeth Povinelli, una antropóloga australiana, tiene un libro que se llama The Cunning of Recognition, que es como la trampita del reconocimiento. Finalmente, ¿qué es lo que tú no me estás diciendo cuando me reconoces? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estás reconociendo? Y eso es entonces lo que se empieza a asociar a este reconocimiento más tibio, a este reconocimiento del sistema neoliberal, y que finalmente no cambia la lógica de, dicen, del extractivismo o de las formas capitalistas de explotación. El multiculturalismo se ha dicho que le da como un énfasis al reconocimiento de las culturas, de las identidades, pero no finalmente a los derechos más power, ¿verdad? Que, como el territorio, la autodeterminación y la autonomía. La interculturalidad, por su vez, es un poco más inocente, ¿verdad? Y la interculturalidad tiene que ver con una forma de comprender y de concebir al mundo distintas a esta visión eurocéntrica o de la relación con la naturaleza distinta a la extractivista. Surge un poco de las teorías decoloniales, que es una postura que dice, por ejemplo, dice, yo pienso y luego existo. Y dice, bueno, pero ¿qué es de Descartes? Dice, bueno, pero ¿quién es ese yo? Ese yo es un hombre blanco, que no es indígena, que es propietario, ¿verdad? Entonces ahí empiezan a decir cómo de alguna manera va surgiendo el conocimiento desde otra parte, desde otro mundo. Lo que se busca es la interculturalidad en general. Acá hay millones de tipos de interculturalidad. Eso es súper importante decirlo. O sea, antropólogo que uno lea con una teoría va a tener una forma distinta de entender la interculturalidad, pero en general es un proyecto epistemológico, político, es una meta a seguir, que busca la interacción dinámica y que habla de la reciprocidad, la interdependencia. Y la plurinacionalidad, por su parte, es un concepto más local. Si bien se origina también en Europa, se le dotó de un nuevo contenido en América del Sur, sobre todo con lo que se ha denominado el nuevo constitucionalismo andino, que son las constituciones de Ecuador y de Bolivia, que rompen un poco los paradigmas de cómo se hacían las constituciones frecuentemente con esta tradición europea. Y se asocia el concepto de varias naciones, no solo culturas y muy asociado a la idea de los derechos colectivos. Sin embargo, en la práctica, y por eso me interesaba decir que finalmente se construye según el contexto, en la práctica la plurinacionalidad tampoco ha cuestionado profundamente el modelo económico o la explotación de los recursos naturales o eso. Y eso es interesante, ni en Bolivia ni en Ecuador se han visto esa lógica de cambiar, por ejemplo, las formas de relacionarse con la naturaleza desde los estados, ¿verdad? Probablemente desde los procesos autonómicos que se han generado, sí se ha visto eso, pero no desde la lógica que se entiende el Estado. Sin embargo, sí hay un reconocimiento mucho más intenso de los derechos políticos, económicos, culturales, territoriales, lingüísticos. Finalmente se entiende en Bolivia, por ejemplo, todo es plurinacional, el Tribunal Constitucional plurinacional, y eso requiere integraciones especiales. No sé cómo voy de tiempo, ¿verdad? Me queda muchísimo, pero después ustedes se pueden quedar con la presentación. Pero esto es un breve panorama en Chile. Evidentemente sabemos que en Chile no hay reconocimiento constitucional, nunca lo ha habido. Lo que hay es un escueto mensaje que dice que le corresponde al Congreso cuidar la civilización de los indios de su territorio en 1800 y algo, ya se me olvidó la fecha. Sabemos que el 12,8% de la población se autoidentificó como parte de un pueblo indígena en el 2017. Sabemos también que, por ejemplo, y eso es interesante, hablando ahora del proyecto que se está votando, el único pueblo, por decirlo así, que tiene reconocimiento como pueblo mismo es el pueblo afro, ¿verdad? En la ley indígena se habla de etnias y no de pueblos. Yo creo que hay una plurinacionalidad en los hechos y no en el derecho. Es decir, hay una plurinacionalidad en el sentido de que existen claramente pueblos colectivos distintos con culturas, modos de vida, formas de resolver los conflictos distintos, pero que eso no ha sido reconocido.
Hay 10 pueblos indígenas reconocidos, que son los que ven allá abajo. Tenemos un pueblo que todavía espera reconocimiento, que es el pueblo Selknam. Tenemos el reconocimiento del pueblo tribal afro. Y lo demás, bueno, ustedes ya lo saben mejor que yo, que tiene que ver con cómo durante el estallido social hubo una predominancia importante de las demandas de los pueblos indígenas, las banderas, la cara de Camilo Catrillanca en general, fue uno de los imaginarios importantes de esto. Respecto a ese término que sale ahí, ignorancia porfiada, yo creo que hay algo dentro de, en general, la élite y la élite política de esto que sostiene que no conoce a sus pueblos, que no saben y que por eso de alguna manera no se puede, entonces, y no se puede reconocer que más claro que esto que fue la discusión sobre los escaños reservados, y esa ignorancia es porfiada porque tampoco quiere saber. Entonces, sostienen que no saben, pero cuando hay el momento de explicar o de entender o de reconocerse, se escudan en esa ignorancia. Y acá, ¿verdad? Con esto ya hay dos cosas relevantes. Por una parte, distinguir la participación en la nueva Constitución, que es un tema fundamental que lo estamos viendo ahora, y por otro lado, ¿qué es lo que se tiene que reconocer o qué es lo que se debiera conocer o cuáles son las tendencias a reconocer en la nueva Constitución? ¿Qué se reconoce? Finalmente, es relevantísimo la participación indígena, no solo por las razones que ven acá, que sea que ya las habrán escuchado, que sea una constitución discutida democráticamente, que hay una evidencia, y ahí me faltó una palabra, pero hay una evidencia de la importancia de los contenidos que se reconocen respecto a los derechos de los pueblos indígenas cuando hay participación indígena. Es lo mismo que la paridad, por ejemplo, si pensamos en la paridad, probablemente la importancia del trabajo doméstico o la importancia de la previsión social son cosas que a las mujeres en general nos interesan más, y que haya paridad es casi una garantía de que son temas que se van a discutir. Eso mismo pasa con los pueblos indígenas. Bueno, es una oportunidad de un diálogo real, no ha existido participación, y hay otro tema interesante acá que a mí me parece fundamental, que tiene que ver con los aportes que los pueblos indígenas van a poder hacer, no solo en el tema indígena. Hay varios de los derechos que vamos a discutir que son derechos colectivos, y en general nosotros no estamos muy acostumbrados a esta idea de los derechos colectivos, al ejercicio de los derechos colectivos. En cambio, los pueblos indígenas sí tienen experiencia en entenderlo: el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Son derechos en que nos acostumbraron a pensarlos en claves individuales, y creo que de alguna manera es importante empezar a pensarlo. Tengo mucha más presentación, Marjorie, pero no sé. Antonia. Vamos cerrando, yo creo, Antonia, para darle la palabra a Claudio, que después abramos una conversación. Perfecto. Solo cerrarlos esto para que entiendan un poco qué está pasando ahora. La idea de los escaños reservados, finalmente lo que se va a aprobar, a menos que todo se caiga y se derrumbe mientras estamos en este curso, son 17 escaños para pueblos indígenas, uno para el pueblo chango, que se cayó efectivamente, a menos que pase, que la aprueben en el Senado y vuelva a la Cámara de Diputados, pero sería raro, dentro de los 155. Y eso, claro, como yo les ponía acá, habían ciertos criterios fundamentales que eran súper importantes, que finalmente no fueron acordados, que tenían que ver con el principio de la autoidentificación, con que estos escaños se sumaran y no se restaran. Pero bueno, finalmente los acuerdos políticos son así. ¿Quién vota? Hay una especie de padrón electoral que lo confecciona el CERVEL mediante la identificación por todos los registros que hay de las personas indígenas: becas indígenas, registro de la CONADI, registro de tierra, registro de comunidades y asociaciones y otros más, y más una posibilidad de que haya una autoidentificación 45 días antes de la elección. Hay una cédula por pueblo, o sea, cada persona vota por un pueblo, y ahí están los números finalmente como quedan. Pueden ser candidatos a aquellas personas con calidad indígena, con domicilio en esa zona. Lo que se planteó la paridad, que fue una de las grandes preocupaciones que hay, tiene que ver con que va a haber un candidato alternativo. Entonces va a salir una persona de candidata, y al lado, entre paréntesis, me imagino, va a salir la candidata del sexo opuesto distinto alternativo, que es una fórmula especial. Y dónde se descuentan, que es el gran problema que hay con las personas que se siente que va a ser afectada la proporcionalidad. Lo que se dice es que lo haría el CERVEL,
aquellos distritos donde hay mayor población indígena, se puede restar un solo escaño por distrito y no se descontarán en aquellos distritos que hay de 3, de manera de evitar esta suerte de binominalización de la elección. Sí, después tengo mucho más, pero ahí voy a dejar a Claudio para que después podamos conversar dudas. Si quieren también, hay ciertas cosas, por ejemplo, acá finalmente, ¿qué derechos o cómo podría una constitución reconocer a los pueblos indígenas y ahí? Y eso lo podemos conversar más tarde. Muchas gracias y perdonen lo rápido y veloz que hablo. Muchas gracias, Antonia, súper interesante y quedan ahí muchas preguntas, yo creo que van a ir saliendo para el momento de la discusión. Así es que ahora les voy a presentar a Claudio Alvarado Lincopi. Claudio es historiador, magíster en Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata, con una tesis maravillosa que se llama De indios a mapurбes en la capital del reino, racismo, segregación urbana y agencias mapuche en Santiago de Chile. Actualmente es estudiante del doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro del Centro de Estudios de Investigación Mapuche, de la Comunidad de Historia Mapuche. Es investigador del Lab UC e investigador adjunto del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Muchísimas gracias, Claudio, por estar aquí con nosotros hoy día y te voy a dar la palabra para que nos cuentes y después abramos la discusión. Bien, gracias Marjorie. Hola Antonia, hola a todo el mundo que está acá. Voy a ir de lleno, no tenemos mucho, así que voy a ir de lleno a algunas ideas, básicamente provocaciones o nociones en torno a estos debates que se están abriendo, tomando un poco lo que señalaba recién Antonia, ¿no? Que son categorías en disputa, no son nociones que están cerradas, que incluso plurinacionalidad, autodeterminación, autonomía, no significa en todas partes lo mismo, por lo tanto, sobre la base de eso, intentar más bien pensar en debates, ¿no? En torno a lo que se abre con la plurinacionalidad, las posibilidades y por cierto, también sus límites. Un primer elemento fundamental a dar cuenta, que uno ya parece cansino de repetirlo, pero siempre es importante volver a esta noción que tiene que ver con la noción de una relación colonial, ¿no? Es decir, cómo el colonialismo no es algo que se circunscribe únicamente al siglo XVI y principio del XIX, sino que tiene un desenvolvimiento durante el siglo XIX y el siglo XX hasta el XXI, mediante múltiples formas, y todo un debate abierto en torno a eso, desde los 60, qué sé yo, autorías como Pablo González Casanova situaba la idea del colonialismo interno, aunque más bien ahora desde la intelectualidad vinculada al pensamiento indígena norteamericano, o aquellos que piensan sobre el colonialismo en Norteamérica para los pueblos indígenas, viene esta noción de colonialismo de colonos, ¿no es cierto? Como sea, hay una permanencia de la relación colonial que se evidencia primero en el momento inaugural de este proceso con la República, que tiene que ver con la invasión, el despojo, en el caso chileno todos conocemos como pacificación, ¿no es cierto?, de la Araucanía, que gesta una conformación de un poder colonial, ¿no? En donde se construye una estructura monocultural y de aspiraciones civilizatorias, ¿no es cierto? Pero no solo eso, ¿no? Sino que, y eso estaría vinculado con esta idea de colonialismo interno, pero también un colonialismo de colonos, es decir, hay una microfísica de este poder colonial, ¿no? Una microfísica que se instituye a nivel educativo, ¿no es cierto?, a nivel de la salud, a nivel social cotidiano, en la forma en cómo se comporta la justicia, ¿no es cierto?, los instrumentos que tienen los colonos para hacer de la justicia algo que los beneficie, ¿no es cierto?, incluso las policías, ¿no es cierto?, uno podría hacer un recorrido de cómo las fuerzas de orden en Gualmapu desde la segunda mitad del siglo XIX, las últimas décadas del siglo XIX, se conformaron efectivamente como un instrumento de este poder colonial, es decir, una microfísica, ¿no es cierto?, de este mismo poder colonial, al mismo tiempo que una estructura, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos un doble desafío, siento yo. Una justicia monocultural, profundamente racista también, y esta idea de una gubernamentalidad, ¿no es cierto?, es decir, gestación de procesos de subjetivación y mecanismos de regulación del poder colonial, ¿no? Es decir, no solamente una estructura, sino que también se capilariza, está muy presente en cada una de nuestras relaciones sociales, y esto me parece muy importante por algo que diré al final, que tiene que ver con que cuando hablemos de lo colonial,
tiene que ver con las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, pero que donde todos, a pesar de no ser parte del poder elitario, ¿no es cierto?, del Estado, o tampoco ser el más indígena de los indígenas, estamos en esa trama colonial, ¿no? Y a mí me parece muy importante decirle esto por algo que dirá al final, ¿no? Esta relación colonial, desde mi punto de vista, se reinventa, ¿no es cierto?, durante las últimas décadas, pasa de la negación total, ¿no es cierto?, de este liberalismo duro, dice, ¿no es cierto?, Héctor Díaz Polanco, hacia una aceptación controlada de la diferencia, ¿no? Esto que Antonio reflexionaba a propósito del multiculturalismo, en donde el sujeto de derecho no borra la constitución de individuo, es decir, hay un reconocimiento ahora a la alteridad, pero ese reconocimiento siempre cuando sea un reconocimiento individual y no colectivo, ¿no es cierto?, de esa alteridad, borrando por lo tanto la posibilidad de los derechos políticos colectivos, ¿no? Es decir, te acepto a ti individualmente y tú puedes hablar tu lengua individualmente, ¿no es cierto?, vestirte, ¿no es cierto?, individualmente, pero no esto que sea un componente de un proceso colectivo, es decir, hay una imposibilidad de la construcción de una comunidad política, ¿no?, heterogénea. La comunidad política es profundamente homogénea, a pesar de estos reconocimientos multiculturales, ¿no? Entonces hay una reinvención, y esto también me parece muy importante para intentar leer la coyuntura actual, ¿no? Es decir, la relación colonial no se ha mantenido de la misma forma que en el siglo XIX, sino que se ha actualizado, ¿no? Y en esa actualización nosotros tenemos que ser suficientemente hábiles también para saber qué hacer, ¿no? Bajo esa nueva coyuntura. Sobre esta realidad, los movimientos indígenas han insinuado bastante reflexiones, ¿no es cierto? Han compuesto una trama reflexiva muy potente desde los años 70, incluso antes, ¿no? Pero ya con fuerza colectivamente, desde los años 70, y acá reúno algunas de esas nociones, ¿no? Por ejemplo, la disputa en torno a la idea de lo indígena, ¿no? La idea del pueblo indígena, que es una disputa fundamental, porque es una disputa que abre la posibilidad de nuevo, reconocer derechos colectivos o no, ¿no? Es decir, finalmente, una de las trabas de la ley indígena del 92 fue precisamente esta, ¿no? No definir como pueblos, ¿no es cierto?, ya lo señalaba Antonia, sino más bien definirlos como etnias únicamente, ¿no? Y aquí hay toda una tensión muy, muy interesante. Por otro lado, esta idea de reconocimiento y la promoción de la diversidad cultural. Y esto, en un primer momento, parece algo menor, pero si uno le da vuelta, efectivamente tiene un peso bastante interesante, ¿no? Esta idea del reconocimiento y la publicación, la publicidad, ¿no? Es decir, reconocer implica de alguna manera deber algo, ¿no? Si yo te reconozco tu humanidad, inmediatamente te debo algo, ¿no? Para que tu humanidad reconocida se pueda desenvolver públicamente. Y esto me parece sumamente interesante, porque plantea la posibilidad de que los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, la educación intercultural bilingüe, ¿no es cierto?, los modelos de salud indígena tengan de alguna manera posición pública. Y esto me parece sumamente interesante porque abre otra brecha que tiene que ver con esta idea de la interculturalidad como posibilidad, ¿no? Más allá de todas las trabas que yo también observo en ese proceso. Yo creo que todos y todas observamos precisamente las trabas en términos prácticos, cómo se ha desenvuelto esta cuestión. En fin, otro elemento me parece interesante que es la participación política de los pueblos indígenas, ¿no? Voy a ir rápido porque voy a reflexionar sobre esto en la lámina siguiente de manera más crítica, ¿no? Simplemente aquí estoy escribiendo. El reconocimiento del derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas es otro elemento, ¿no es cierto?, que se ha puesto a la palestra. Los derechos colectivos de propiedad de los pueblos indígenas respecto de sus tierras, territorios, recursos naturales, el agua, etc. Y finalmente, la idea de que hay un derecho consuetudinario, ¿no es cierto?, indígena, que puede ser fuente normativa, ¿no?, en lo que posteriormente se devela como pluralismo jurídico. Es decir, hay un montón de debates que si se dan cuenta, por un lado, buscan potenciar derechos colectivos, pero al mismo tiempo, de mi punto de vista, lo que comienzan a hacer es fracturar la trama del Estado construido por la República en el siglo XIX y XX, ¿no? Y eso me parece sumamente interesante, como una dimensión total, es decir, no pensar únicamente que a la hora que los pueblos indígenas vienen a reclamar derechos, es una cuestión únicamente individual, o en este caso colectiva, pero isleña, ¿no? Como simplemente no afecta a nosotros, sino cómo eso desenvuelve necesariamente una crítica en torno a la conformación del poder del Estado, ¿no? Y en ese sentido surgen, ¿no es cierto?, a propósito de estas reflexiones y descripciones, posibilidades, ¿no? Es decir, frente a un
una nación monocultural, ¿no es cierto?, la posibilidad de pensar las múltiples naciones en una misma comunidad política, ¿no? Pensar, por ejemplo, esta noción de participación diferenciada y articulada en la comunidad política, y esto me parece muy interesante, o sea, que tiene que ver con la idea de los escaños. Es decir, los escaños parten de la noción de que hay una diferenciación a la hora de participar, pero una diferenciación que busca articularse en la comunidad política. Es un desafío, efectivamente, para la conformación de un Estado que se ha pensado profundamente homogéneo, no sé, profundamente monocultural. Esta idea de la promoción en la vida pública de la diferencia cultural, que para mí es una cuestión sumamente importante, ¿no? Sobre todo para evitar la guetización de los pueblos indígenas, que es algo que ha acontecido en otras coyunturas, en otros procesos políticos. Es decir, yo creo que acá tenemos un desafío para no imitar lo negativo de otros procesos vinculados con plurinacionalidad o autonomía indígena. Es decir, evitar la guetización a mí me parece algo muy fundamental. Por lo tanto, cuando se reconoce, no solamente hay un reconocimiento para que tú puedas habitar tu isla de manera autónoma, sino que también darle promoción en la vida pública, efectivamente, esa diferencia cultural. Eso me parece a mí fundamental. La construcción de estamentos políticos plurinacionales. Esto también me parece muy, muy importante, ¿no? Y en donde algunas universidades han hecho un esfuerzo en torno a esto, ¿no es cierto? Algunos hospitales, ¿no es cierto?, sobre todo en la región de la Araucanía, han hecho esfuerzo en torno a construir estamentos, es decir, lugares de decisión política de carácter plurinacional. Y eso me parece también sumamente interesante. En ese sentido, plurinacionalizar la microfísica de este poder, ¿no? Plurinacionalizar la sociedad civil, me parece también un desafío fundamental, es decir, cómo las escuelas, ¿no es cierto?, insisto, cómo los centros de salud, ¿no?, pueden o no plurinacionalizarse. Y por cierto, también plurinacionalizar instituciones de la comunidad política. Mediante cómo, por ejemplo, el pluralismo jurídico, es decir, el reconocimiento de otros sistemas normativos cohabitando, ¿no es cierto?, el sistema normativo de la comunidad política total. Y eso también me parece importante, es decir, cuando se habla de plurinacionalidad, siento de que, por un lado, hay un elemento estructural, ¿no es cierto?, de las instituciones políticas, que me parece fundamentales, pero también hay que plurinacionalizar la microfísica, ¿no?, la sociedad civil. ¿Cómo plurinacionalizamos eso? Yo creo que eso también es muy importante, y ahí, por lo tanto, el desafío no únicamente al Congreso, ¿no?, el desafío no únicamente a la institución estatal. Es decir, ¿cómo plurinacionalizamos nuestro propio espacio? Hay interesantes posibilidades que se abren a propósito de un montón de organizaciones que se han definido a sí mismos como plurinacionales, ¿no? La Asamblea Plurinacional Feminista, por ejemplo, qué sé yo, es decir, la misma coordinadora 8M ha hecho un esfuerzo muy grande en torno a esto, es decir, cómo plurinacionalizamos también los movimientos sociales, la sociedad civil. Yo creo que ahí hay un desafío muy, muy importante. Y por cierto, el reconocimiento de la libre determinación. Y aquí contenciones, es decir, comunidades políticas, ¿no?, ya no una sola comunidad política, sino una pluralidad de comunidades políticas diferenciadas, desjerarquizadas, pero articuladas. Y para mí esto es vital, por algo que comentaré más adelante, pero que tiene que ver con superar lo subsidiario, ¿no?, de este elemento, o sea, cómo construimos articulaciones de solidaridad, pero al mismo tiempo planteando la diferenciación de estas mismas, efectivamente, comunidades políticas. Y eso me parece que es un desafío mayúsculo, muy del siglo XXI, por cierto. Pues bien, cuando intentaba decir en un principio esta noción de una gubernamentalidad, ¿no es cierto?, que es profundamente colonial también, es decir, la construcción de marcos normativos, o los procesos de subjetivación de este poder colonial, tiene que ver efectivamente con los pueblos indígenas, y de eso no cabe ninguna duda, pero hay una siguiente reflexión que me parece que acá en Chile no se ha hecho suficiente, si en Bolivia, a propósito de Silvia Rivera Cusicanqui, ella tiene una noción que se llama mestizaje colonial andino, ¿no? Un poco para decir que el proceso de colonialismo interno no cabe únicamente para pensar a los pueblos indígenas, sino que hay un proceso de construcción colonial también del mestizaje, ¿no?, que es la construcción colonial del mestizaje de las repúblicas, ¿no?, estas nociones desindígenizadoras, ¿no es cierto?, profundamente blanquecinas, ¿no es cierto?, en fin, ¿no?, la operación clásica del mestizaje de la primera mitad del siglo XX. Pues bien, de mi punto de vista, lo que existe hoy día es una tensión también de esta construcción, de este mestizaje por blanquitud, ¿no? Y esto se devela también a propósito de una crítica desde el punto de vista de un patrón hereditario del poder.
yo creo que esto está por investigarse, yo creo que todavía falta mucho para profundizar en torno a esto, pero simplemente como sensibilidad a propósito de lo que aconteció en los procesos de desmonumentalización, ya no solamente eran los pueblos indígenas, ¿no?, los que comenzaron a reclamar contra esta historia colonial. Y esto me parece sumamente interesante. Fueron jóvenes populares, ¿no es cierto?, también, al calor de la revuelta, los que comenzaron a problematizar la historia colonial sobre también sus cuerpos y sus vidas, ¿no? Y como el patrón elitario de un poder, ¿no es cierto?, que a todas cuentas, notamos, digamos, es evidente, se vincula también con este patrón colonial, ¿no es cierto?, estas continuidades coloniales. Y esto me parece a mí muy estimulante, es decir, cómo la revuelta permite dar cuenta de un malestar al interior de la comunidad política imaginada, ¿no es cierto? Hay un desgaste, desde mi punto de vista, de la imaginación blanca mestiza, y hay una acción performativa que es deselitizadora, ¿no? Y esto abre un campo de oportunidades que todavía yo creo que no nos damos cuenta, digamos, de la magnitud de esas posibilidades, ¿no? A propósito de las nociones de plurinacionalidad. Es decir, cómo la plurinacionalidad, por un lado, es un elemento que puede posibilitar, ¿no es cierto?, derechos para los pueblos indígenas, con todo este debate que intenté señalar hace un momento, y donde Antonio lo comentó mucho mejor que yo, pero en donde hay todo un debate en torno a los pueblos indígenas, ¿no? Pero también cómo la plurinacionalidad puede ser una posibilidad para los procesos de democratización, ¿no es cierto?, y de apertura en torno a los procesos de identificación de la comunidad chilena en su conjunto, ¿no? Porque también lo ubico, y esto en Bolivia también se dio, ¿no? Luis Tapia particularmente lo reflexiona bastante, que tiene que ver con que la plurinacionalidad no solamente vino a ser un componente para salvaguardar derechos a los pueblos indígenas, sino que también fue una crítica muy profunda a una forma, ¿no es cierto?, de gestión del poder, que tenía que ver con una forma de gestión profundamente centralista, y en el caso chileno le sumiríamos profundamente presidencialista, ¿no? Es decir, esta forma de Estado está en crisis, y es por todo evidente que está en crisis esta forma de Estado. Hay una crisis también de la gobernabilidad, ¿no? Hay muchas instituciones que están en cuestión. E incluso hay una crisis de gubernamentalidad, es decir, los mecanismos de regulación y de subjetivación de la sociedad ya no son los mismos, ¿no? Yo creo que es muy elocuente el hecho de que al principio de la pandemia se confiaba mucho más en lo que dijera el Colegio de Médicos, ¿no es cierto?, que lo que dijera el Ministerio de Educación. Eso me parece muy interesante. Incluso este fin de semana pasado votó más gente en el Colegio Médico que en las elecciones del partido de la UDI. Eso me parece muy interesante. O sea, aquí hay una crisis, ¿no es cierto?, de gobernabilidad, hay una crisis de gubernamentalidad y una crisis en cómo se gesta el Estado. En esta crisis, ¿no es cierto?, aparece también la plurinacionalidad, ¿no? Es decir, no ubicaría únicamente esta trayectoria de lo plurinacional únicamente como una trayectoria indígena. Por supuesto es eso. Pero también hace sentido toda vez que hay una crisis del Estado, ¿no es cierto?, y cómo se conforma el poder al interior de este Estado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ante la crisis de la forma partido, incluso ante la crisis de la forma sindicato, etcétera, hay una emergencia de otras formas, ¿no?, de la gestión de lo político. Entonces aparecen la forma comunidad, la forma coordinadora, la forma territorio, etcétera, ¿no? Es decir, múltiples formas en cómo se expresa hoy día el poder político también. Y ahí es donde se filtra, siento yo, la plurinacionalidad como posibilidad democratizadora de la sociedad, como una más, entre muchas, que viene a problematizar la democracia, ¿no? Y aquí, por cierto, tenemos algunos problemas, ¿no? El problema, sí, por ejemplo, que me parece fundamental, es decir, cómo gestamos autonomía, pero al mismo tiempo articulaciones con otras formas, ¿no es cierto?, de vida al interior de la misma comunidad política. Yo creo que hay intenciones muy interesantes en torno a eso. Y ya con esta cierro. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la plurinacionalidad, además de ser un elemento que puede salvaguardar derechos para el pueblo indígena, es un ejercicio profundamente democratizador desde y más allá, incluso de los pueblos indígenas, ¿no? Porque puede permitir convivencia de distintas racionalidades, ¿no es cierto? Y ahí no solamente racionalidades, vamos a decir, occidental-indígenas, sino que una multitud de racionalidades conviviendo en la misma comunidad política que pueden emerger también.
que pueden poner en tensión nociones fundamentales en torno a la comunidad política, que tiene que ver con la idea de naturaleza, la idea de bien, etcétera, un montón de debates que están puestos ahí. La plurinacionalidad como una crítica al centralismo y al presidencialismo, es decir, la posibilidad de dispersar el poder, por lo tanto una oportunidad democratizadora. La autonomía y la democracia desde los territorios, me parece también hay una noción muy interesante que escapa a las nociones desde el punto de vista únicamente indígena. Estoy seguro que la gente de Pichuncaví, Quintero, ¿no es cierto?, Cosquecura, qué sé yo, Freirina, ¿no es cierto?, Aysén, estarían también muy de acuerdo a tener mayores niveles de participación al interior de sus territorialidades, ¿no? Y finalmente todo lo que está puesto en tensión también es la chilenidad, ¿no? Y esto me parece sumamente interesante, que la plurinacionalidad no solamente es una invitación para decir, bueno, convivamos distintas naciones, por lo tanto reconozcamos los pueblos indígenas, sino que también gesta un procedimiento de espejo a la misma chilenidad, en donde la chilenidad se comienza a observar, ¿no? Y se pregunta de alguna manera también un qué somos, ¿no? Y eso me parece también una cuestión muy interesante que devela, y ahora sí termino, que la revuelta de octubre del 2019 tenía múltiples temporalidades, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años, una primera capa temporal, luego la yuxtaposición 1973-2019 daba cuenta de otra capa temporal, pero luego los ejercicios de desmonumentalización y la reivindicación de la Buenos Folle develaba una capa temporal, ¿no es cierto?, aún más densa, de 200, incluso 500 años, en donde de alguna manera estamos viendo de cara a la historia y por lo tanto tenemos una oportunidad pero inigualable, ¿no es cierto?, de conversar con ella y de gestar posibilidades mucho más democráticas de ese diálogo. En fin, eso diría en términos generales. Gracias. Gracias, Claudio. Increíble la cantidad de ideas que aparecen. Las dos presentaciones sumamente enriquecedoras, y antes de yo hacer alguna pregunta o comentario, quería preguntarles aquí si quienes están por Zoom pueden hacer sus preguntas aquí en el chat, y lo mismo quienes están por Facebook Live. Yo no sé, Pamela, si tú ya identificaste algunas preguntas en el Facebook. Sí, Marjorie, en realidad más que algunas preguntas, sí, hay un par de preguntas, pero igual hay algunos comentarios que me gustaría compartir. Vero Aspiros Cleñán pregunta, ¿por qué no toca sobre la plurinacionalidad las y los propios indígenas? Eso a propósito de la exposición de Antonia. Marcelo Olivares Osandón reflexiona, señalando que hay un consenso de que todos los pueblos quieren o se sienten en la plurinacionalidad, o es una imposición de quienes están más visibles o vocales en la discusión política. Finalmente, ¿esta plurinacionalidad será la voz de los pueblos o la idea de la élite de lo que ellos creen es la plurinacionalidad? Hay otros comentarios de Vero también, Vero Aspiros Cleñán, que señala, dice que parte de las prácticas descolonizantes es que la voz y el pensar o sentipensar sea mapuche, sea aymara, etcétera, etcétera. Eso estaba de la mano con la pregunta que ella hacía, que ya les comentaba. ¿Por qué no tomaban la voz sobre la plurinacionalidad los propios indígenas, ¿no? Además... Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo estoy en desacuerdo con eso. O sea, siento de que precisamente hablar de plurinacionalidad debe ser una oportunidad para gestar procesos de diálogo, de conversación, de encuentro. O sea, estoy seguro que hoy día los niveles de discusión son muy distintos a los años 80 y para atrás, ¿no? O sea, tenemos una oportunidad inigualable de fundar una tradición intelectual en Chile inexistente, ¿no? O sea, en Chile no tenemos una tradición intelectual gigante como si lo tienen, quizá en México, en Perú, en donde estos temas han estado un poquito más presentes desde los años 30, ¿no? En Chile, qué sé yo, Lipschutz, quizás en los 50, estaba hablando de autonomías, pero como que nadie lo pescaba, ¿no? Por lo tanto, tenemos una oportunidad inigualable de conformar esa tradición intelectual en Chile, que me parece que nadie sobra en ese proceso de construcción intelectual reflexiva, ¿no? Así que no estoy tan de acuerdo con eso de que solamente tienen que ser los indígenas quienes hablen de este tema. Siento que hay que superar esas nociones también, esas nociones que son muy también, ¿cómo se dice?, reduccionales, ¿no?
nos metieron en una reducción y queremos insistir hasta toda la vida en una reducción. A nosotros nos metieron en una reducción, ¿no? La reducción no siempre fue nuestro estado natural. Así que yo me reniego a esa reducción a la cual fuimos sometidos y no fue un proceso que quisimos desarrollar. Antonia, ¿quisieras reaccionar a los comentarios? Sí, yo suelo tratar de quedarme callada, ¿verdad? Con esto, porque sí siento que cuando hay procesos de exclusión y marginalización tan grandes y de reducción, en general las voces no indígenas son las que predominan, ¿verdad? Pero sí creo que, como dice Claudio, y se lo agradezco, que la construcción de la plurinacionalidad no es un asunto de los pueblos indígenas. Y por eso, o no únicamente, por decirlo así, ¿verdad? Por eso yo intento, por ejemplo, hablar de los pueblos, ¿verdad? Incluido al pueblo de Chile en ese sentido, incluido al pueblo afro, habrán pueblos indígenas, pero los pueblos de Chile son los que tenemos que discutir, dialogar, ponernos de acuerdo, conversar, evidentemente, y teniendo súper en cuenta que finalmente hay un pueblo que ha puesto la pata encima, por decirlo en términos súper coloquiales, y ese reconocimiento es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y desde ahí hay que partir, y desde ahí, pero por eso, en general, los debates en lo que hemos visto este último tiempo es que están súper encapsulados, en que habla un grupo que no se comunica con el otro grupo, y finalmente no hay ningún tipo de diálogo y comunicación, y por eso a mí, y voy a tratar de responder también a la otra pregunta, ¿verdad?, de la plurinacionalidad, me parece tan importante, y le he dado tanto color, en términos coloquiales, a la idea de los escaños reservados, ¿verdad? Porque si algo nos enseñó la experiencia de Bolivia, por ejemplo, porque en Ecuador pasó lo contrario, en Ecuador no hubo escaños, pero hubo una presencia de partidos políticos indígenas más interesantes que entraron a la Asamblea Constituyente. Y en Bolivia tampoco, pero también hubo un fenómeno híbrido. Pero si algo pasó en Bolivia, que después vimos que hay conflicto, o sea, la Convención Constitucional no se va a acabar la historia, es el primer paso de primero mirarnos y reconocernos, ¿verdad? Puede ser desastroso como puede ser un buen primer paso, pero si algo pasa en Bolivia es la posibilidad de, por ejemplo, mujeres, sobre todo indígenas, que no habían estado nunca insertas en la vida pública, en la vida política, fueron capaces de llegar a ese lugar y de conversar y de verse dentro de un racismo brutal, dentro de una sociedad segregada, pero yo creo que la obligación y la imposición que va a haber por primera vez de intentar que ese diálogo se produzca y ver las posibilidades de si se produce o no se produce ese diálogo. Y eso es lo interesante de los escaños, de discutir la idea de plurinacionalidad. Alguien preguntaba, es que de verdad, yo creo que la idea de plurinacionalidad es una idea teórica heredada de este constitucionalismo latinoamericano que surge ahora, pero ¿cómo se va a dar acá? ¿Qué va a significar acá? ¿Qué derechos finalmente se van a reconocer? ¿Qué implicaría reconocer el derecho propio indígena en un país como este, con una tradición legal centralista de un solo sistema? Va a ser interesante, ¿verdad? Cómo finalmente se agrupa las ideas de pluralismo jurídico. Por eso yo estoy convencida y no voy a aventurarme a decir qué significa la plurinacionalidad o cómo va a salir o qué va a pasar. Lo que sí creo es que vamos a ver un punto de quiebre fundamental porque 17 escaños indígenas, 17 personas indígenas al interior de una convención constitucional que en Chile nunca se había discutido nada, es súper interesante. No me atrevo a decir, y además, ojo, que con 10 pueblos indígenas, o sea, 7 mapuches, pero el resto uno de cada pueblo, pueblos muy distintos. Pueblos que han tenido historias de criminalización, de despojo muy distintos. El pueblo de Rapa Nui con su forma y con esa complacencia que también tienen desde el Estado, ¿verdad?, este mundo, frente a a los pueblos del sur. Entonces, yo creo que la dinámica y la configuración es interesante, va a haber que estudiarla y pueden salir un montón de cosas. No creo que salga algo de la elite, por decirlo así. Bueno, siempre son elite las que hacen estas cosas finalmente. ¿Qué es la elite? Pues podríamos, finalmente los que son electos van a estar ahí, pero creo que da oportunidades interesantes, súper interesantes.
Gracias, Antonia. Yo creo que de alguna manera abordas ahí la pregunta de Ana Telias. Pregunta cómo imaginan ambos expositores esa relación plurinacional con el Estado una vez que estén representados en la nueva Constitución. ¿Cómo piensan se manifestarán estos cambios en el día a día en el espacio público? No sé, Claudio, si quisieras comentar algo respecto de esta inquietud de Ana. Sí, yo al igual que Antonia, tampoco pienso de que la solución definitiva está en este proceso de convención constitucional. Sabemos los límites que tiene, las trabas que se impusieron desde el 15 de noviembre en adelante, y luego ahora hace un ratito, yo no sé si se confirmó ya, pero me imagino que sí, digamos, pueblos indígenas que vamos a tener eh, escaños reservados, pero de manera muy limitada, en fin. O sea, esta cuestión tiene muchas trabas, ¿no? Ahora, cuando yo pienso en esas trabas, también pienso en que los escenarios políticos nunca son ideales, ¿no? Es decir, por eso justamente planteamos la existencia de relaciones coloniales y sumaríamos, ¿no? Relaciones de clase y relaciones patriarcales, ¿no? Es decir, los escenarios son antagónicos permanentemente, y el antagonista permanentemente va a querer poner freno a cualquier posibilidad democratizadora y de aparición, ¿no es cierto?, de estos otros derechos, porque en última lo que hace es quitar privilegios. Entonces, sobre la base de eso, lo que hay es permanente construcción de escenarios complejos, nunca ideales, ¿no? Y ahí hay que operar desde dos éticas, ¿no? De mi punto de vista, ¿no? Como una ética de la convicción, evidentemente, pero también desde una ética de la responsabilidad, ¿no? Es decir, cómo jugamos con ambas dimensiones a la hora de someternos a cualquier proceso político. Y sobre la base de eso, yo diría, bueno, convicciones, por supuesto, la convicción de que los pueblos indígenas deben tener derechos colectivos, ¿no es cierto? Los pueblos indígenas deben aspirar, y aspiramos, ¿no es cierto?, a la configuración de autodeterminaciones políticas, en fin, ¿no? Convicciones, pero al mismo tiempo, ¿cuáles son las posibilidades? Y esas posibilidades se leen en función de correlaciones de fuerza, ¿no es cierto? Porque yo creo que muchas veces hay que ser autocríticos también. ¿Hasta qué punto tenemos la correlación de fuerza necesaria efectivamente para desmontar una estructura colonial de tal magnitud? Efectivamente no la tenemos todavía, ese proceso está en desarrollo, como gran parte de los movimientos sociales y populares en Chile, ¿no? El movimiento feminista tiene un poder increíble, pero aún así el aborto todavía no es un derecho, digamos, en Chile, por ejemplo, ¿no? A diferencia en Argentina, en fin, un montón de debates que tiene que ver, en últimas, de nuevo, con los campos de posibilidad que abre un momento político en función de las correlaciones de fuerza. En ese sentido, diría yo que el desafío no se acaba, por lo tanto, la Convención Constitucional ni siquiera se acaba en el momento de acabar con la redacción de la nueva Constitución, ¿no? Ahí se abren nuevos desafíos que tienen que ver con lo que pregunta precisamente Ana, es decir, ¿qué va a pasar para conformar efectivamente un país plurinacional, ¿no? Y ahí un desafío pero mayúsculo, y ahí vamos a tener que estar presionando pero en todas partes, es decir, en nuestros lugares de trabajo, ¿no es cierto?, en nuestros lugares de estudio, en donde se desenvuelven nuestras familias, es decir, en todas partes vamos a tener que estar presionando para que se plurinacionalice la vida, ¿no? Finalmente esa cuestión me parece que es fundamental. Y eso va a tomar muchísimo tiempo, y ya viene ocurriendo, ya lo decía Antonio, ¿no? O sea, toda vez que niños hoy día tienen la posibilidad de decir Mary Mary, aunque sea, ¿no es cierto?, en su colegio, y hay un ejercicio concreto, ¿no es cierto?, de un habitar plurinacional. Y eso es algo que está en construcción y se va a demorar, por cierto, no va a ser de la noche a la mañana. Pero yo creo que hay que comenzar a pensar también en la construcción, por lo tanto, y que aquí muchos me van a odiar, pero de esta institucionalidad plurinacional. ¿Cuál va a ser? ¿No? ¿Cómo la vamos a gestar? Porque por una cosa es que digan en la Constitución, bueno, Chile es un país plurinacional, no lo creo, pero idealmente que diga. Pero el siguiente trabajo es, bueno, ¿cuál será esa institucionalidad? ¿No? ¿Cómo la vamos a dotar de fuerza? Porque no se trata, y con este término, únicamente de reconocimiento, sino que reconocimiento vinculado con redistribución del poder y de condiciones materiales para que ese reconocimiento se pueda desenvolver públicamente. Es decir, reconocimiento y redistribución. Reconocer la diferencia, pero redistribuir poder y condiciones materiales, es decir, lucas, para que se pueda desenvolver efectivamente en la vida pública este reconocimiento. Y eso va a ser una presión permanente hoy, durante y después de la redacción de la Constitución, sin duda. Antonia, ¿quisieras tú reaccionar? Sí, cortito nomás, pero yo concuerdo totalmente con Claudia y creo que hay una frase que dijo el alcalde Millabur que habla de correr el cerco.
¿verdad? Y él lo ha dicho varias veces y me parece muy interesante y muy fuerte esa imagen porque definitivamente, por ejemplo, respecto a los escaños, a mí me parece que claro, fue insuficiente, peleamos porque fuera supernumerario y todas las cosas, pero finalmente si hace 2 años, lo mismo que con la nueva constitución, ¿verdad? Si hace 1 año y medio alguien me hubiera preguntado que íbamos a tener una constitución nueva, paritaria, con 17 escaños reservados, hubiera hecho que por ningún motivo, que yo vivía en otro país. Eso, como que esa vuelta, ¿verdad? De pensarlo así me hace creer que es posible la plurinacionalidad. Hay espacios en los que ya hay una plurinacionalidad y esto es un fenómeno que pasa en toda la región, pero por ejemplo respecto a la salud intercultural, a la educación, a mí lo que me gustaría es que entendiéramos así bien multicultural, cómo finalmente todos debiésemos aprender de esto, ¿verdad? Qué interesante sería que la educación, cambiar los contenidos del colegio. Yo a mí siempre, o sea, yo me empecé a interesar de este tema hace muchísimos años, cuando en quinto básico me di cuenta de que aquello que me presentaban como pueblos extintos que vivían en algún lugar no lo eran, ¿verdad? Y todavía existían y vivían en lugares, y esa quiebre de la forma, del currículum, de cómo uno estudia, de cómo se enseña, de cómo se explica, también es parte fundamental de la plurinacionalidad. Y ahora a mí, y esto con esto cierro, no me importa la semántica del concepto que se use. Creo que la plurinacionalidad es importante y es interesante porque tiene un contenido simbólico de reconocimiento y de interculturalidad que es fuerte, pero me parece más interesante cómo nos miramos hacia adentro y vemos finalmente, bueno, cómo hacemos para que esto funcione. En ese sentido le pueden poner el nombre que quieran. Ahora, sí tiene una fuerza y una noción importante en la plurinacionalidad y evidentemente sería un triunfo y una ganancia y yo me sorprendo en general cuando escucho personas de lugares usualmente muy tradicionales de Estado unitario y homogéneo que hablan de la plurinacionalidad. Y yo creo que hay algo cuando uno ve las encuestas, por ejemplo, es Chile un país multicultural, plurinacional, intercultural, la gente no sabe y no es tan relevante, ¿verdad? Porque esas distinciones teóricas entre el multiculturalismo y la plurinacionalidad los hacemos nosotros, porque estamos estudiando esto, la gente no tiene esa idea. Entonces yo creo que finalmente es un asunto semántico. Lo importante es qué reconocemos en general los pueblos de Chile, cómo nos reconocemos y por último, cómo empezamos a avanzar. Y por eso yo creo que este es un primer paso, ¿verdad? Es un primer paso de reconocimiento, pero especialmente en la relación del Estado con el pueblo mapuche va a requerir mucho más, ¿no? Y va a requerir un proceso de, no solo, ya se hizo el proceso de la verdad histórica, yo creo que la verdad quedó bastante bien definida, ¿verdad? Pero la reparación y el nuevo trato no llegó. Llegamos hasta la verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los conflictos territoriales? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se resuelve la gente que vive ahí? ¿Qué pasa? En general, yo creo que acá hay un marco que nos va a permitir mirar el conflicto, mirar lo que pasa con otros ojos y desde otro prisma que no es efectivamente el de la seguridad pública y el de la militarización, y llegar al diálogo político. Entonces, por eso es tan importante tener un número importante de representantes de los pueblos indígenas, porque ahí uno reconoce, y con esto cierro, a los pueblos indígenas no como estas nociones tradicionales o ancestrales simplemente, sino como agentes políticos, capaces de dialogar, capaces de llegar a acuerdos que lo han sido siempre, ¿verdad? Pero en este proceso de invisibilización y como de despojo, finalmente se olvida esa característica. Y por eso es tan relevante el proceso, el reconocimiento, los escaños reservados, y espero yo que esto sea como lo que primero viene para un largo proceso de reparación posterior. Súper, gracias Antonia. Pamela, ¿tienes algún otro comentario desde el Facebook? No, Marjorie, por Facebook. Yo tengo una... Sí, mira. Dale. Acá apareció una. De Claudio Curi. Dice, es para Claudio. ¿Será una oportunidad real los llamados escaños reservados para los pueblos originarios, para su autonomía y su libre determinación, sabiendo que existen trabas emanadas desde el mismo sistema político neoliberal? Esto tomando en cuenta, además, el contexto político tradicional histórico.
¿Se avanzará realmente en una plurinacionalidad no neoliberal? Eh, es difícil, es casi un acto de fe, ¿no? Entonces, mm, yo creo que, bueno, lo que decía hace un rato, ¿no? No sé si las correlaciones están completamente a nuestro favor, ¿no? Eh, y eso devela la falta de un movimiento indígena en Chile de carácter unitario, es decir, hay que ser autocrítico también, o sea, también tenemos muchas falencias en torno a esto, ¿no? O sea, muchísimas falencias en torno a esto. En Ecuador, la CONAIE te para una organización te para una movilización de carácter nacional, pueden cerrar Quito y luego negocian. O sea, pero de una magnitud increíble, ¿no? Y esto no solamente acá en Chile con relación con el pueblo mapuche, ¿no? O sea, el 18 de octubre a todos los movimientos sociales populares, feministas, indígenas, todos los pilló en pelota, vamos a decir, ¿no? O sea, por lo tanto, por supuesto que el antagonista, voy a insistir, ¿no? Siempre va a querer frenar cualquier posibilidad de avance, de democratización, porque va a perder privilegio, básicamente, ¿no? Y en ese sentido, no hay que tanto echarle la culpa al empedrado, por supuesto, ellos tienen bastante culpa, ¿no? Pero si nos vamos por la culpa únicamente cristiana y pidiéndole a ellos que se vuelvan buenos un día, yo creo que no va a funcionar, ¿no? O sea, como que no funciona tan así. Más bien se trata de conformar poder político y eso yo todavía lo veo un poco lejano. Afortunadamente este proceso en particular está construyendo algo muy interesante, o sea, el AMCAM, ¿no es cierto? Este encuentro, o sea, la Asociación de Municipalidades, ¿no es cierto? Me parece una conformación desde la sociedad civil mapuche, ¿no es cierto? La conformación de un buen político, evidente, ¿no? Y su liderazgo ahí de Millabur es evidente. Me parece eso muy, muy interesante, ¿no? Porque plantea un camino político a transitar. Y yo creo que hay que apostar, ese es mi punto de vista, justamente por ese proceso, cómo conformamos un poder político mapuche, y al mismo tiempo inaugurar, y esto sí que ya me parece muy interesante, una tradición constitucionalista indígena en Chile, y aún más, una tradición constitucionalista mapuche en Chile, ¿no? Que es algo, pero completamente nuevo, ¿no? O sea, uno puede efectivamente rastrear cosas, qué sé yo, en el 32, cuando fue la República Socialista, a Purto Panguilef diciendo, inauguro la República Indígena. También hay un gesto, ¿no? Hay un gesto. Pero no, o sea, ahora como una conformación de una tradición constitucionalista mapuche me parece muy interesante. Por supuesto, no pienso de que va a ser el ideal, ¿no? Difícilmente va a ser ese ideal, y por cosas que ya intenté reflexionar hace un rato. Pero aún así siento que es una oportunidad, y en la oportunidad hay dos posibilidades, ¿no? Tomar esa oportunidad o no tomarla, así de fácil. Entonces, yo creo que el camino es tomarla, intentar abrir lo más posible este campo, correr el cerco, como citaba Antonia de Millabur, ¿no es cierto? Porque efectivamente yo creo que hay una posibilidad, no sé, insisto, no sé si la real, ¿no? Porque esa palabra es súper engañosa también. ¿Será una real oportunidad? No lo sé. No sé si será una oportunidad. No sé hasta dónde llegaré. Eso va a depender mucho del poder político que podamos gestar, de la conformación de alianzas al interior del proceso constituyente. O sea, cómo la política de alianzas que se viene ahora va a ser pero fundamental. Y ojo que los 18, los 17 finalmente creo que van a ser escaños, van a ser fundamentales. Por eso también la derecha está muy preocupada en torno a esto, porque 2/3 se le desarma mínimamente. Por lo tanto, hay que utilizar estratégicamente ese poder político que podamos llegar a tener efectivamente en ese proceso. Y por eso es muy importante que elijamos bien a nuestros constituyentes, a nuestras constituyentes, para poder pues, posteriormente presionar. Particularmente yo voy por Elisa Loncón. Así que lo dejo ahí. Genial, gracias Claudio. Antonia, ¿quisieras comentar algo respecto de esta pregunta? Las posibilidades reales es que sí, estoy totalmente de acuerdo con Claudio, creo que todavía es muy difícil, vuelvo a repetir, hace un año no creía que había ninguna posibilidad real de nada y aquí estamos, ¿verdad? En algo mejor de lo que creíamos. Ahora, creo que también
quitándome de mi optimismo habitual, escuchar también las discusiones de en la comisión mixta, en el Senado, en la Cámara, en los diputados, ha sido terrible también. Es tremendo esta noción que yo les decía como de la ignorancia porfiada, es porfiada de verdad, ¿verdad? O sea, no mediante el cálculo político, pero además con una noción súper tremenda de qué significa ser indígena, y Claudio lo planteaba, por ejemplo, la idea misma de la indigeneidad, que yo vi la primera sesión acá que hacía Claudio Abrón, exactamente, y ese es un tema fundamental: quién es indígena, quién no es indígena, cómo constituimos eso, cómo el Estado empieza a imponer trabas a quién va, a quién no va. La discusión sobre, por ejemplo, sobre el padrón electoral fue importante, o sea, es como para imprimirla y publicarla simplemente, ¿verdad? O sea, nada más y decir, es que gente que no es indígena va a decir que es indígena y va a votar por los indígenas, entonces y un nivel, ¿verdad?, de elucubración y de manejo o después me dicen, van a venir los trabajadores a votar por las mismas. Yo creo que, claro, son sistemas complejos, yo creería, pero después me empecé a dar cuenta, o el tema de la autoidentificación, ¿verdad? Yo siempre he dicho, bueno, la autoidentificación no es que todo el mundo se pueda declarar indígena, sino que los propios pueblos determinen quiénes son miembros o no miembros de su pueblo. Hay personas que son, hay criterios biológicos, como sería en Rapa Nui, ¿verdad? Que son las personas finalmente que tienen sangre Rapa Nui, entre comillas, ¿verdad? Del mestizaje, pero que provienen, hay otros criterios. Entonces, yo creo que se nos viene, y eso todo tiene que ver desde el desconocimiento, ¿verdad? Y del miedo. A mí me da un poco de risa también de los privilegios, ¿verdad? Y de los beneficios. Entonces alguien que tenga la calidad y que si tiene la calidad va a poder, y se genera una suerte de noción súper determinada sobre qué es lo que no es indígena y lo que no es indígena, que es interesante y que habla del desconocimiento y habla de la forma propia de verlo. Y respecto a cómo las posibilidades reales, bueno, no tengo idea, la verdad. O sea, yo creo que hemos avanzado un montón y creo que vamos a llegar y que con esto cierro, ¿verdad? Ya que hayan 17 escaños reservados implica que el tema va a ser tema. O sea, que se va a tener que discutir y que va a haber un proceso de negociación política interesante. Yo no sé por qué, ¿verdad? No creo que se negocie la autonomía del Banco Central por la plurinacionalidad. No lo sé, ¿verdad? Pero va a ser un paquete, por decirlo en términos súper burdos, ¿verdad?, que se va a tener que negociar. Y por último también, yo creo, y con esto desde mi alma ya menos de antropóloga y más de abogada, pero hay que tener ojo con lo que uno espera que se reconozca, creo yo. No somos en Chile en general de constituciones muy largas, ¿verdad? Somos en general de constituciones más cortas, y yo tendería a pensar que no es una mala idea. Yo tendería a pensar de que tener 2 capítulos de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas nos va a generar una brecha de implementación gigantesca, por decirlo. Lo que yo sí pelearía es un reconocimiento a la preexistencia, el reconocimiento a la plurinacionalidad y el énfasis en derechos colectivos claros, como el reconocimiento del territorio, de la propiedad, y después en cada uno de los derechos reconocería, por ejemplo, el derecho a la salud intercultural y qué implica el derecho y así, ¿verdad? Pero finalmente, porque ahí están las particularidades, pero también creo que entonces es importante que haya un texto como una declaración. Chile es una república democrática, plurinacional, y se organiza y la soberanía reside en sus pueblos, por ejemplo, pero finalmente yo creo que es esa manifestación la que nos va a dar el puntapié, el primer avance. Y eso. Yo tengo una pregunta, siguiendo lo que están comentando recién y volviendo a algo que mencionaba Claudio, esto de plurinacionalizar las instituciones, como está diciendo la Antonia ahora, y esta plurinacionalización de la microfísica, de la sociedad civil. ¿Qué piensan respecto a ese proceso? Porque si bien estamos hablando aquí de capas temporales diversas, etcétera, también estamos hablando como de grandes saltos, estamos hablando de algo que suena como muy poco a la noción de temporalidad, que lamentablemente tiene esta cosa como media como que avanza.
pensando obviamente en el tiempo lineal. Pero quería que ustedes reflexionaran un poquitito más respecto a esas posibilidades de la plurinacionalización, o otro término, ¿cierto? Pero ya a nivel de las instituciones o de esta microfísica, como decía Claudio. Bueno, yo creo que precisamente son varias capas, primero temporales y espaciales, ¿no? De cómo se desenvuelve esta cuestión. O sea, siento en primer lugar como, si se me viene a citar nuevamente experiencias como la de Boroa Firulahuen, ¿no es cierto? O del Hospital de Maquehue, que son gestionados efectivamente por comunidades mapuche, por organizaciones mapuche,